Hoy vamos a estar estudiando Mateo 5 del 27 al 30. Y el título que yo le he puesto al tema de esta noche es El adulterio en el corazón. Dice la palabra del Señor: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos lujuriosos a la mujer de otro hombre, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús empezó su sermón hablando de las bienaventuranzas. Dentro de esas bienaventuranzas, él muestra que un pobre en espíritu puede entrar al reino de los cielos. Pero luego de eso, Jesús pasa a confirmar la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento y él explica que él no venía a abrogar, sino a cumplir la ley, pero él te establece también que no pasará ni una jota ni una tilde sin que toda la ley, todas las escrituras se cumplan por completo. Hace una declaración inmediatamente después que va a sonar muy chocante para los oyentes cuando les dice que la justicia de los escribas y los fariseos, los que eran considerados los más santos de su tiempo, es insuficiente para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que él acaba de decir que solo con ser pobre en espíritu se puede entrar al reino de los cielos, pero la justicia de estos hombres que aparentemente cumplen la ley, guardan la ley, escriben la ley, enseñan la ley es insuficiente? Y obviamente le está poniendo el equilibrio de que la pobreza en espíritu debe ir acompañada de una hambre y de sed de justicia, pero una justicia que supere la justicia externa de los escribas y los fariseos, una justicia que sea concedida por Dios en base a esa hambre y a esa sed, y que realmente confirme que aquel que tiene hambre, que es pobre en espíritu, que se dice ser pobre en espíritu, realmente está anhelando y recibiendo una justicia de Dios que confirma que realmente es parte del reino. Y ese es el mensaje del evangelio que Jesús está tratando de dejar claro. Sí, no hay requisitos altos para entrar al reino, pero cuando se entra al reino se demuestra con la vida que se está creciendo en esa justicia característica de ese reino. Jesús va a explicar en 6 ejemplos cómo podemos ver en la vida real esa mayor justicia. Y el primer ejemplo que él pone es que él toma como base el 6º mandamiento: no matarás, y explica lo que la ley ya explicaba, pero que los fariseos y los escribas habían dejado de lado. Lo que realmente Dios está viendo detrás de un homicidio, un asesinato, no es en sí el acto, porque la ley contemplaba que alguien podía asesinar a alguien accidentalmente, sino que el quebrantamiento del mandamiento inicia con una intención malvada que surge con un sentimiento de superioridad hacia el otro, como lo decía Éxodo 21:14, cuando dice: si alguno se cree superior a otro y lo mata con alevosía, debe morir. El punto es que la ira es una de las manifestaciones de esa superioridad que realmente tiene el corazón de un asesino en potencia, que obviamente todos nosotros tenemos ese corazón, pero el mandamiento se quebranta cuando nuestro corazón le da lugar a esa falsa superioridad que viene de olvidarnos que todos los seres humanos portamos la imagen de Dios, y entonces al darle lugar a ese pensamiento de superioridad se manifiesta en ira, como en algún momento también se puede manifestar en un asesinato. Este mandamiento se quebranta simple y sencillamente cuando se abandona esa visión de humildad e igualdad que se arraiga en reconocer que todos los seres humanos sobre la tierra portan la imagen de Dios.
Cuando este principio básico de la ley, que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, se comprende y se recibe con convicción, empezamos a ver la dignidad humana y la imagen divina en cada ser humano. Por supuesto, sabemos que ha sido afectado por el pecado, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero la imagen de Dios reside y permanece ahí detrás de las mentiras del mundo y del sistema que ponen etiquetas y que clasifican a las personas por su origen, por sus logros, por sus clases económicas. Era una verdad que los judíos habían olvidado porque ellos se creían superiores a otros pueblos, creían que Dios los amaba solo a ellos. Y por eso viene Jesús y dice, de tal manera amó Dios al mundo, no solo al pueblo judío, amado Dios, Dios ha amado al mundo. A ellos se les había olvidado que Dios siempre tuvo en mente bendecir a todas las naciones de la tierra, más todavía a todas las familias de la tierra, como está escrito en Génesis 12:3 y en Génesis 28:14. Eso no rompe la cercanía y la prioridad que se tiene con los que adoran al Dios mismo. Y Jesús muestra que sí, hay una hermandad con los que adoran al mismo Dios, pero que Dios prefiere la reconciliación entre esos hermanos que el recibir una ofrenda. La clave es la séptima bienaventuranza, el procurar la paz, el ser pacificador. Y entonces si tenemos una ofrenda que llevar a Dios, no la presentemos, dice Jesús, si primero no nos reconciliamos con nuestro hermano. Pero también hay desacuerdos con los no creyentes y Jesús muestra que a la luz del día del juicio y también a la luz de los sistemas judiciales terrenales, debemos procurar la paz también con el no creyente, con nuestro adversario, y debemos valorar más la paz que el mismo prestigio o que el dinero mismo. De hecho, Pablo en 1 Corintios 6 va a tratar este tema y dice que si alguno tiene un pleito con otro, debe de juzgarse principalmente y primeramente por la iglesia, pero él dice que no deberíamos de permitir los pleitos que hay entre nosotros. ¿No sería mejor sufrir el agravio? Dice en 1 Corintios 6:7, ¿no sería mejor ser el defraudados? Pablo está diciendo que cuando entendemos cuánto Dios valora la paz, valoramos más la paz que el ser defraudados, valoramos más la paz que el defendernos de la ofensa o del agravio. Y de alguna manera esto es lo que vimos la semana pasada, la importancia del reconocer la dignidad de cada ser humano creado a imagen de Dios y la importancia de la paz por encima de la superioridad, por encima del prestigio, por encima de la defensa propia. Esto se basa, obviamente, en las mismas bienaventuranzas que Jesús acaba de dar. Aquí Jesús está mostrando esa aplicación de bienaventurados los pobres en espíritu, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y de bienaventurados los pacificadores, y está mezclando y mostrando cómo se ve eso en la vida real. Se ve conteniendo la ira, se ve buscando la reconciliación, se ve prefiriendo la paz y buscando el acuerdo, aún en un defraudamiento propio, aún en una pérdida de algo secundario, de algo material. ¿Por qué? Porque la paz es más importante, porque la justicia es más importante. Pero luego Jesús pasa al séptimo mandamiento, que es la enseñanza en la que nos vamos a enfocar hoy, y dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. En la ley de Moisés, tanto el homicidio como el adulterio eran de los pecados más crudos, más fuertes, que ameritaban la muerte. Deuteronomio 22:22 dice, si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. Pero algunas de las cosas interesantes es cómo se miraba el adulterio en la época de Jesús. En la época de Jesús hay dos puntos de cómo se calificaba el adulterio. Por un lado, el adulterio no se relacionaba tanto con la pureza, como Jesús lo va a mostrar, sino que se miraba nada más como con el no robar. De alguna manera, el que adulteraba se tomaba como que le robaba la esposa al otro. O sea, trataban de aminorar ese mandamiento, y aunque sí, de alguna manera no dejaban de hacer las pruebas que establece Deuteronomio, Números,
en cuanto a las aguas amargas y no dejaban de castigar. Generalmente castigaban más a la mujer que al hombre. También por eso Jesús se enfoca en su ejemplo en el hombre, porque siempre atacaban a una adúltera, pero difícilmente atacaban al adúltero. De hecho, algunos rabinos interpretaban y permisiblemente la ley, este pasaje de Deuteronomio 22, y argumentaban de que esto se aplicaba solo si el adulterio significaba o equivalía a que el acto sexual del israelita se cometía con la esposa del otro israelita, entonces era adulterio. Pero si un israelita cometía un acto sexual con la esposa de un gentil, entonces técnicamente no constituía un adulterio y técnicamente no ameritaba necesariamente la muerte. Entonces vemos cómo siempre el hombre tiende a jugar con los mandamientos y a ver cómo les juega la vuelta. Entonces, con decir, no, es que si es israelita, si es adulterio, pero si se acuesta con una mujer que es esposa de un gentil, entonces no se va a tomar como adulterio. Entonces Jesús está llevando a fondo y mostrando las malas interpretaciones y está sacando a luz de alguna manera la seriedad del mandamiento, pero no solamente como el acto, sino debajo de la intención del acto. Y entonces viene Jesús y explica la intención detrás, la intención de Dios detrás de este mandamiento. Y en Mateo 5:28 leemos en la Reina Valera 60, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La Reina Valera contemporánea dice, cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús está mostrando primero, dice que yo os digo que el que codicia, el que mira a una mujer para codiciarla, lo primero que Jesús está haciendo es mencionar que el séptimo mandamiento debería ser interpretado a la luz del 10º mandamiento. El 10º mandamiento es no codiciarás, dentro de lo que menciona la mujer de tu prójimo. Entonces, el adulterio, los mandamientos van conectados, y cuando hay una codicia en una mujer, vamos a desglosar un poco este versículo. Primero, el versículo dice, yo les digo que cualquiera, o sea, está hablando de cualquiera, pero en general, en el contexto, él está hablando de un hombre casado. ¿Por qué? Porque el adulterio solo lo puede cometer un hombre casado. Un hombre soltero no puede adulterar, porque adulterar es ser infiel a su compañera. Entonces, está hablando de cualquier hombre casado, y luego dice que mira, y de alguna manera, ese que mira es, en el griego es que mira a una mujer para, las versiones lo traducen para, y obviamente ahí es, en el griego es blepeo pros epitumesai, que es, blepo es mirar, pros es para, o con el objetivo de, o con el fin de, o con el propósito de. Ese para es con el propósito de. Epitumesai es desearla con una intención lujuriosa. Pero el punto es que Jesús no solo está hablando de la codicia, sino está hablando de la intención. O sea, hay un objetivo en la mirada, hay un deseo en la mirada. Aquí el asunto no es admirar la belleza o experimentar la natural atracción a la belleza, sino más bien el uso del don de la imaginación que funciona en el corazón con el propósito de fantasear y cosificar a la esposa de otro hombre como una pareja sexual. Luego, algo interesante es que la palabra que se traduce mujer es el griego gineca, que generalmente se traduce como esposa, o sea, mujer en el sentido de que le pertenece a alguien. Entonces, quizá la mejor traducción no solamente es una mujer cualquiera, sino es la esposa de otro hombre. Parece estar el enfoque en el matrimonio en particular, y la prohibición es respecto a la destrucción del matrimonio a través del adulterio, no solo en general la falta de castidad o la inmoralidad sexual. O sea, esto no quiere decir que
que lo último sea aceptable o que sea aceptable una mujer que no esté casada o un hombre que no esté casado, sino que la exégesis del verso, el enfoque está en el adulterio, lo cual ocurre con la esposa de otro hombre. El adulterio es la ruptura del matrimonio mediante la inmoralidad sexual. O sea, bien puede ser un hombre que está casado, que está deseando a otra mujer, o un hombre que está simplemente deseando la mujer de otro hombre. O sea, hay una ruptura de un matrimonio en juego. La mejor traducción quizás sería, pero yo les digo que cualquiera que teniendo su esposa se queda mirando a la esposa de otro hombre con el propósito de darle lugar a la intención lujuriosa en su corazón, ese hombre ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. De hecho, Charles Quarles comenta, la mirada no es una mirada fugaz que desencadena un pensamiento sexual que luego se descarta rápidamente en la mente. La mirada de la que Jesús está hablando es una mirada persistente. El participio presente podría traducirse como quien se queda mirando. Esta es una mirada sensual, una mirada boquiabierta, lujuriosa. Jesús no pretendía que los hombres o las mujeres escondieran sus ojos de cualquier persona apuesta del sexo opuesto, ni enseñó que está mal admirar la apariencia de alguien o la belleza física de alguien. La mirada lujuriosa es lo que fija los ojos en la otra persona, usando la imagen para alimentar su imaginación y sus fantasías sexuales. El punto es que no es nada más que alguien mira a alguien y aprecia su belleza, sino que no solamente mira una primera vez. De hecho, un pastor hace unos años decía, no es la primera mirada del pecado, sino la segunda mirada que ya se vuelve para despertar y dar lugar a fantasías sexuales en la imaginación y de alguna manera tratar de hacer suya, al menos en su mente, a la otra persona como su pareja sexual, porque puede aplicar para cualquiera de los sexos. Pero el punto es que Jesús está enfocando una vez más en la intención del corazón. En el judaísmo de este tiempo, con su fuerte carácter religioso, sus valores culturales de honor y de vergüenza y las estrictas leyes y castigos concernientes a la inmoralidad sexual, posiblemente el adulterio real no ocurría con gran frecuencia, como tampoco el homicidio. Pero Jesús está mostrando que en realidad había más adulterio, al menos en un sentido, de lo que ellos imaginaban, porque muchos de los hombres que estaban ahí deseaban en su corazón a las mujeres de otros con una intención lujuriosa. Ahora, el ejemplo que Jesús nos está poniendo nos muestra un hombre casado que en su corazón está deseando la mujer del otro hombre. Ahora, ¿cuál es el principal problema y lo que Jesús está sacando aquí a la luz? Que es alguien que tiene una compañera a quien amar, con la que ha hecho un pacto y con la cual puede satisfacer sus deseos sexuales, pero que al desear a otra, por un lado, está menospreciando a la compañera que tiene y por el otro lado está cosificando a la mujer, está haciendo de la mujer un objeto y creyendo también que él merecería más una mujer como la que está codiciando que su mismo esposo, quien probablemente es su amigo, su hermano o simple y sencillamente su compatriota. Pero hay dos problemas que Jesús está señalando al exponer y al desarrollar este mandamiento. Por un lado está la infidelidad potencial, lo que en el ejemplo anterior era el asesinato potencial, y por otro lado, la cosificación o la objetivización que se está haciendo de la mujer, aunque puede ser también del hombre. Veamos el primer punto, la infidelidad potencial. Hablar de adulterio a la luz del Antiguo Testamento era imposible no recordar cuánto los profetas hablaron de adulterio. Recordemos que Jesús nos acaba de decir, yo vine para cumplir la ley y los profetas. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés
pero menospreciaban la enseñanza de los profetas. Los profetas hablaron mucho del adulterio y de la fornicación del pueblo de Israel. Hablaron mucho de la infidelidad del pueblo de Israel al pacto que tenía con Dios. Y de alguna manera, ¿cuál era la razón por la que el pueblo de Israel fue infiel al Dios del pacto? Principalmente la razón era dudar de que no podía salvarlos, estar insatisfechos con lo que Dios les ofrecía en un momento de necesidad. Quiero que vayamos a Ezequiel 16:26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Hay muchos pasajes, obviamente no vamos a ir a todos al inicio de Jeremías, en Ezequiel, Jeremías y Ezequiel son los más fuertes, Isaías tiene algunas menciones, pero no son tan fuertes, tanto que algunos han dicho que esos libros no los deberían leer niños, porque hay un lenguaje bien explícito en algunos de estos profetas, pero ¿a qué se refiere con que ella fornicó, adulteró, se prostituyó con los egipcios? Vayamos a Isaías 32. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Para Dios la fornicación no era, obviamente estamos hablando de naciones, la nación como pueblo no se podía obviamente acostar con otra nación, pero cuando el pueblo de Israel en tiempos de necesidad, en lugar de buscar refugio en su Dios, iban a buscar refugio a Egipto en lugar de Dios, delante de Dios eso era adulterio, delante de Dios eso era infidelidad, delante de Dios eso era prostituirse. Regresemos a Ezequiel 16 y veamos el verso 28. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Pues también hubo adulterio, fornicación con los asirios. Aquí las palabras pueden ser intercambiables. Veamos a qué se refiere. Vayamos a Segunda de Reyes 16, 7 y 8. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Más o menos esto sucedió como en el año 750 antes de Cristo, entre 750 y 730. Viene Damasco a Israel, atacaron a Judá. En ese momento estaba vivo el profeta Isaías, estaba empezando su ministerio, acababa de morir Usías, Acaz pasa a tomar el reino y Isaías le dice: si crees en Dios, Dios te va a defender. ¿Y qué hizo Acaz? De hecho, Isaías le ofrece a Acaz, ustedes lo pueden leer en Isaías 7, pídele una señal a Dios, porque Él te va a defender. Y Acaz dice: no creo que Dios me vaya a defender, mejor le voy a pedir ayuda a los asirios. ¿Cómo Dios vio eso? Como un adulterio, como una fornicación, como un pecado de infidelidad, porque en lugar de confiar en Dios, de esperar en Dios, de saciarse en Dios, de que la gracia de Dios les bastara, decidieron buscar la ayuda en los asirios. De hecho, Lamentaciones 5:6, cuando el profeta Jeremías se lamenta de la destrucción de Jerusalén, él dice: es que a Egipto y a Siria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Él está consciente de esa infidelidad al pacto que trajo esa destrucción. Regresemos a Ezequiel 16, verso 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con estos te saciaste. Saltate al 32.
32 y 33 de Ezequiel 16. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti a tus fornicaciones. Entonces Israel y Judá como nación fornicaron con Egipto cuando acudieron a ellos en tiempo de necesidad, fornicaron con Asiria cuando acudieron a ellos para que los protegiera de Damasco y de Israel, fornicaron con los babilonios. Recordamos que en los 15 años extra de Ezequías, él manda a llamar a los babilonios y el lenguaje es bien fuerte. El lenguaje es bien fuerte porque le dice, o sea, ni siquiera fuiste como una ramera, porque la ramera le pagan, pero tú pagaste para serme infiel. Porque los dones, los tesoros, vemos que en Segunda de Reyes leímos, ¿verdad? Que Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y le envió de lo que era de la casa del Señor un presente al rey de Asiria. Ezequías hizo lo mismo y con los babilonios les dio también de los tesoros de la casa del Señor. Ahora, ¿por qué Dios le llama a su pueblo una mujer adúltera? Porque tenían un Dios que adorar, tenían un Dios en quien confiar, pero decidieron adorar a los dioses de otros pueblos y confiaron en la ayuda militar y política de las otras naciones. ¿Cuál es el problema del corazón adúltero? ¿Y cuál es el problema que Jesús está señalando aquí? El deseo insaciable, la falta de satisfacción con la pareja actual, el sentirse que no es suficiente y el desear y el creer que con otra persona, que con otra pareja podría encontrar una protección, un deleite, una satisfacción, una felicidad que no encuentro con mi pareja actual. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel y por lo cual se le llama un pueblo adúltero, una mujer adúltera. Obviamente mujer, hombre, como digo, Jesús pone como ejemplo un hombre porque atacaban más a las mujeres, pero el punto es que el adulterio que Jesús está señalando es el deseo insaciable de un corazón pecaminoso. La falsa creencia de que otra persona puede saciar un deseo que mi pareja, que mi cónyuge no puede saciar. Ya sea un hombre que cree que otra mujer puede saciar, puede dar algo que su mujer no le puede dar, o una mujer que cree que otro hombre puede saciar lo que él no puede saciar. Ahora, ¿quién era el mejor marido del pueblo de Israel, del pueblo de Judá? Dios. Entonces, no tiene nada que ver la insaciabilidad o el deseo con que se tenga una buena o mala pareja, sino que el problema está en el corazón. Porque a Israel, Ezequiel, Dios a través de Ezequiel le llama claramente una mujer adúltera, como lo vimos en Ezequiel 16:32. Pero el problema no era en el esposo, porque el esposo, figurativamente, metafóricamente hablando, era Dios. Él tenía todo el poder para protegerlos, para proveerles, para bendecirlos y deseaba hacerlo. Pero el corazón de ellos se desviaba y se fue a Egipto y se fue a Siria y se fue a los babilonios. ¿Por qué? Porque no quería confiar en su Dios. A veces el problema no es la pareja, a veces el problema es que no queremos aprender, que el marido o la mujer no quiere aprender a valorar a la pareja que tiene, no quiere aprender a deleitarse, a buscar el deleite, ven, obviamente vivimos en un mundo hipersexualizado que ha afectado muchísimo, ¿verdad? Hoy este mandamiento es mucho más relevante, pero el punto es que el problema del corazón es el deseo insaciable. En el primer mandamiento el problema era la superioridad. Aquí el problema que Jesús está sacando es el deseo insaciable. Porque si vemos el lenguaje de Ezequiel, por ejemplo, en el verso 28 decía, tan insaciable eres que aún
Después de ir con los egipcios, fuiste con los asirios y tampoco te saciaste. Y sigue diciendo, ¿verdad? O sea, mencionando esa insaciabilidad del corazón humano. Y de ahí viene el segundo punto. El segundo punto es la infidelidad potencial. Cuando una persona tiene una pareja y empieza a tener fantasías con otra persona, está siendo infiel en su corazón. Se está faltando, está cometiendo adulterio porque está siendo infiel en no valorar a esa persona que está a su lado. Pero hay otro punto que Jesús muestra, que es la cosificación de la mujer. Lo que está ocurriendo es que la mujer dejó de ser una compañera y pasó a ser un objeto de placer. Situación que le quita a la mujer su dignidad, reduciéndola a un objeto. Ahora, esto obviamente puede ser tanto mujer como hombre. Aquí William Hendrickson comenta, después de un examen más detenido, notamos que no hay nada inocente en cuanto al hombre descrito en el verso 28. No es alguien que sin malas intenciones mira al sexo opuesto, no. Está mirando, está observando, está contemplando a una mujer con el fin de codiciarla, de poseerla y de dominarla por completo, de usarla para su propio placer. No hay nada de inocente en ello. Es egoísmo. En un lenguaje más actual diríamos es narcisismo. Ve a los demás como alguien de quienes pueda obtener un provecho, pero no le interesa su valor, no le interesa la dignidad. Y de alguna manera quizá la explicación hasta aquí de lo que yo he dicho, podría alguien decir, bueno, yo soy soltero, entonces no me está hablando a mí, o podría una mujer decir, no, pero en este segundo punto, no puede un soltero decir que no aplica para él porque Jesús, aunque el ejemplo que pone sí es de un hombre casado, realmente un hombre soltero también cae al codiciar a una mujer en su corazón, sea de otro hombre o no tenga de alguna manera marido, la está cosificando, está haciendo de ella un objeto y está rebajando su dignidad como un ser criado a imagen y semejanza de Dios y la está viendo como un objeto que podría servir para su propio placer. Se está alimentando su propio egoísmo y nuevamente la raíz es el mismo, el deseo insaciable. Cualquiera puede llegar a ver a una persona del sexo opuesto y en estos tiempos hasta el mismo sexo como un simple objeto de placer. Pero, ¿qué es lo que Jesús está señalando? Nuevamente, él está defendiendo la dignidad humana que se perdió. Él está llamando nuestra atención a que el otro ser humano es alguien hecho a imagen y semejanza de Dios y no podemos rebajarlo a una cosa, a un objeto. El sexo se ha banalizado tanto que se ha vuelto una transacción comercial. Se ha banalizado tanto donde dos personas se unen viendo al otro como un objeto casi que para masturbarse a sí mismos, pero en realidad no hay una entrega, no hay un amor. Ese no fue el diseño de Dios para el sexo. El sexo Dios lo diseñó como un clímax de una unión que primero se da en alma, en mente, en vida, en compartir, en muchas otras cosas y que llega a unirse en cuerpo, pero porque ya hubo una unión. Cuando hay ahí, realmente hay amor. Obviamente, llegar a eso lleva un proceso, pero tristemente hoy muchas parejas empiezan al revés la cosa y solamente pues ya desde ya se muestra la intención egoísta, la cosificación, el robarle la dignidad al otro. Ahora, Jesús no está sacando de la nada esto. Había antecedente en el Antiguo Testamento y este antecedente de lo que Jesús está diciendo lo encontramos en el libro de Job. Vayamos a Job, capítulo 31, versículos del 9 al 12. Job 31, del 9 al 12. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Amén. Vemos cómo Job dice, si yo
aceché a la puerta de mi prójimo y dejé que mi corazón hiciera de esa mujer un objeto, eso es una gran maldad e iniquidad y eso merece el infierno. Eso es básicamente lo que Job está diciendo. Obviamente él está negando que lo hizo, pero él lo está poniendo como ejemplo, como para decir, si eso pasó, que muela para otro mi mujer, que entonces mi mujer la tomen otros, porque yo tomé la mujer de otros. Obviamente eso sería una gran vergüenza para él, pero lo que él está diciendo es, si yo avergoncé a otro en mi corazón, deseando a su esposa, que otro me avergüence a mí tomando a mi mujer físicamente. Obviamente eso es algo que no pasó, y en los Salmos vemos ese mismo lenguaje del salmista, solamente como mostrando su integridad, haciéndose ese examen de conciencia a ellos mismos y diciendo, Señor, tú conoces que tengo errores, pero que yo, mi corazón, al menos en esta parte, ha sido íntegra. Y Job lo reconoce. Pero vamos a la aplicación, y viene Jesús y dice, sigue diciendo en los versos 29 y 30 de Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, aquí es importante entender que Jesús no está hablando literalmente, porque si me quito el ojo derecho, puedo entonces pecar con el ojo izquierdo, ¿verdad? Por otro lado, la ocasión de pecado, ya vimos que no es el ojo ni es la mano. Alguien ciego y alguien manco también puede tener lujuria. El problema es el corazón. Jesús no está diciendo que te saques el ojo ni que te cortes la mano. Jesús está diciendo que identifiques dónde está el problema del pecado y que lo expulses. Ahora, ¿por qué Jesús usa el ojo o la mano para representar el deseo? Porque en la cultura judía el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de un individuo. El ojo representaba la mejor visión y la mano derecha las mayores habilidades. Lo que Jesús está diciendo es que debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que, aunque valiosa para nosotros, nos lleve a pecar. Pero lo que Jesús está llamando es a expulsar el deseo. Y esto es algo difícil. Vayamos a Santiago 1, del 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros tenemos necesidades y tenemos deseos. Las necesidades Dios las puso y los deseos generalmente se corrompieron por causa del pecado. Hay una necesidad de amor, hay una necesidad de comunión, y Dios diseñó la familia, el matrimonio, la pareja, el sexo dentro del matrimonio para llenarla. El deseo es llenar eso con alguien que no es mi pareja. Entonces, el punto aquí es, Dios no nos tienta al darnos necesidades. Él ha dado toda buena dádiva y todo don perfecto. Él ha suplido en sus medios cómo llenar esas necesidades. La necesidad de amor y de comunión la podemos llenar a través de la iglesia. Toda necesidad, hay medios sanos y correctos para ser llenada, así como la de comida. Hay comida sana, pero también hay un deseo negativo cuando ya caigo en gula, en glotonería, en exagerar ese deseo de comida, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que el verbo que Jesús usa en Mateo 5:28, que mira a una mujer para codiciarla, es el verbo epitumeo, y aquí la palabra que se traduce concupiscencia es la palabra epitumia.
que realmente se debería traducir deseo. Generalmente aquí es un deseo desordenado, lujuria, pasiones. Entonces Santiago está explicando que el problema del pecado no está en Dios, está en nuestros deseos, en nuestras pasiones que nos atraen y nos seducen. Y que si le damos lugar a esos deseos, entonces vamos a dar lugar al pecado y el pecado va a acarrear muerte. Lo que Jesús está diciendo es hay que morir a ese deseo, hay que cortarlo, hay que echarlo fuera. Y eso lo vemos en varios pasajes. Vayamos a 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, la epitumia sarkiaki o sarkikaies en el griego, es esos deseos como el que Jesús está hablando. Batallan contra nuestra vida, tratan de vencernos, tratan de vencer, de derribar nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra santidad, pero tenemos que abstenernos, refrenarnos, apartarnos. Es el mismo lenguaje, échalo fuera, detéctalo y échalo fuera, sácalo. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque te va a llevar al infierno. En Gálatas 5:16, Pablo dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y más adelante en el 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en ambos versos la palabra deseos es esta palabra epitumia de Santiago que está ligada a lo que Jesús está hablando. Hermanos, hay una guerra que tenemos que pelear, que Jesús saca a la luz contra los deseos carnales. Esos deseos son engañosos, según el lenguaje de Efesios, son deseos negativos. Vayamos a Romanos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje es famoso porque fue el pasaje que Dios usó para la conversión de San Agustín, pero él estaba ahí en algún momento y oyó una voz, toma y lee, tomó el libro, abrió Romanos y le salió este versículo, y él había estado andando obviamente en lujurias, en lascivias, en glotonerías y en borracheras, y él dijo, basta. Dios lo iluminó y dijo, no, ya no puedo proveer para los deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque me estoy matando a mí mismo. El Señor le abrió los ojos de cómo él estaba siendo conducido al infierno por no refrenar, por no echar fuera, por no detener los deseos de la carne. Y él entendió que había un llamado de parte de Dios a dejar morir de hambre al viejo hombre, no proveyéndole para sus deseos. Vayamos a Hebreos 12, 3 y 4. Hebreos capítulo 12, versos 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estamos en una lucha, estamos en un combate. La palabra que se traduce en la carrera que tenemos por corramos con paciencia la carrera, en realidad se debería traducir batalla, combate. Lo que pasa es que no hace sentido corramos la batalla, pero el autor está mezclando dos metáforas, pero luego sigue la metáfora de metalla y dice nuestro enemigo es el pecado y tenemos que darle duro, tenemos que pensar en él como un enemigo en el ring y tenemos que golpearlo y combatir hasta la sangre, es decir, hasta que de verdad lo echemos fuera, hasta agotar nuestras fuerzas por eliminarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está mostrando la verdadera naturaleza del pecado que va a condenar al infierno a todos los que hayan pecado. Obviamente, luego el Evangelio nos va a decir que si reconocemos ese pecado y ponemos nuestra fe en él, hay salvación, pero el poner la fe en él implica también confiar en sus palabras que nos llaman a aborrecer el pecado y a ser
tajantes con el pecado. Él está mostrando que el corazón no es lo suficientemente pobre en espíritu, se cree superior, se cree digno de poseer a otro ser humano como un objeto para su propia satisfacción, y él está mostrando que esta es la misma causa de la infelicidad. El ser humano no es bienaventurado porque no es pobre en espíritu, porque se cree que tiene derecho sobre otro, porque se cree que puede fantasear con otro ser humano. Y de ahí Jesús está mostrando, o sea, esa es tu misma causa de no ser feliz, en el mismo lugar que le das al pecado. Empieza echándolo fuera, empieza respetando al otro ser humano, y entonces va a venir la felicidad. Hermanos, por supuesto que a un adúltero le espera el infierno, pero también un creyente que da lugar a los deseos de su carne, le pueden venir varios pequeños infiernos aquí en la tierra. Quizá no vaya a parar al infierno allá, pero está listo para recibir el castigo de su pecado, las consecuencias de su pecado. Vayamos a Romanos 6:16. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Romanos 6:16 dice la palabra: ¿o no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Si ustedes se presentan al pecado y se dejan seducir por los deseos engañosos de su corazón, está bien, pero si sirven al pecado será para muerte. Y lo vuelve a decir en el verso 23, la paga del pecado es muerte. Hermano, aun cuando seas creyente, siempre que peques, el pecado te va a pagar con muerte. Se van a morir tus finanzas, se van a morir tus relaciones, se puede morir tu salud. No lo veamos solo como la tumba. La muerte el pecado trae paga de muerte, y muerte es separación, muerte es destrucción, muerte es sufrimiento. La muerte se manifiesta constantemente, pero si servimos a Dios, en lugar de muerte viene justicia, nos dice este pasaje. Si servimos a la obediencia, en lugar de muerte viene santificación. San Metodio de Olimpio escribió: Jesús no considera puro a alguien que solo evita el acto del adulterio. Él quiere que el corazón sea puro, porque no es el fruto del adulterio lo que él manda desechar, sino su semilla. Jesús está resaltando que lo importante es volver a Dios con un arrepentimiento motivado en el corazón. Ahora, es importante aclarar que Jesús no está igualando todos los pecados. Jesús no le está dando el mismo alcance a la ira que al homicidio. El asesinato y el adulterio son pecados con consecuencias sociales y personales mayores que el odio y la lujuria. Jonathan Pennington escribe: la intención de Jesús no es aminorar el homicidio al nivel de los efectos colaterales de la ira, ni equiparar el adulterio con la lujuria, eliminando así las distinciones. Lo que Jesús está haciendo es mostrar la verdadera profundidad del pecado y la intención de Dios detrás de los mandamientos. Jesús busca ofender y sacudir la tendencia humana a enfocarse en las acciones externas y hacer de la piedad una cuestión de conducta apropiada con una independencia de la intención del corazón. O sea, lo que Jesús está mostrándonos es la importancia del corazón. Nos está diciendo: la lujuria adúltera en el corazón es un asunto grave, y la justicia mayor de los discípulos requieren que tomen medidas radicales para evitar caer en ese pecado. Arrancarse el ojo, apuntarse la mano, se entendería como estar dispuesto a rendir incluso lo más importante y valioso. Esas son las respuestas esperadas para los creyentes que buscan que Dios sea su rey. Ahora, una última aplicación de esta orden es el proceso de disciplina dentro de la iglesia. 18, el 7 al 9 dice: ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, aquí ya el ojo o la mano no es solamente el deseo, sino es una persona. Es ese hombre por el que vienen tropiezos dentro de la comunidad de la iglesia,
se está convirtiendo en una mano o en un ojo por el que vienen tropiezos. Veamos que más adelante en Mateo 18, del 15 al 17, está ese proceso de disciplina. Si tu hermano peca, repréndelo. Si no te oye, llévalo ante 2 testigos. Y si no te oye, dilo a la iglesia. Y si no te oye, excomúlgalo. Tenlo por gentil y publicano. Que eso es lo que Pablo llama a hacer a la iglesia de Corinto. Vayamos a 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 13, 1 Corintios 5:13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces vemos como la repetición de un ojo o una mano que están llevando a pecar, que están haciendo pecar, se aplica primero para nuestro deseo de manera individual, pero también se aplica en la comunidad de la iglesia para aquel que está provocando el pecado en la iglesia. En Mateo 18 es claro, el contexto es claro. Ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Y si un miembro del cuerpo es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Porque mejor es que una iglesia entre al cielo entera que por un miembro todos se vayan al infierno. Y obviamente aquí el infierno no necesariamente en el tema de comunidad se refiere a que todos se van a ir al infierno del lago de fuego eterno, pero hay iglesias que entran en un proceso donde la presencia de Dios se va de las congregaciones. Es lo que la amenaza que el Señor le hace a Éfeso: quitaré el candelero de tu lugar. Ya no estaré, ya no serás iglesia, ya no me moveré entre ti. Porque él se pasea en medio de los candeleros, pero si él quita el candelero de su lugar, es como decir, y hay iglesias donde el Señor se fue. Y donde el Señor se fue y la presencia de Dios ya no está, porque no expulsaron a un pecador que estaba trayendo el pecado. Y Pablo le escribe a los corintios, y en la misma carta, en 1 Corintios 12, el 20 y 21, les dice, muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, y menciona ojo y mano como miembros del cuerpo. Y en el verso, en el capítulo que ya leímos, habla de un hombre que está cometiendo fornicación con su madrastra y que ellos no lo han expulsado, y él ordena que lo echen, que lo saquen, que lo expulsen, que no permitan el pecado, que debe de ser entregado a Satanás, que debe de ser quitado del cuerpo. ¿Por qué? Porque si un miembro del cuerpo se gangrena, hay que cortarlo para que no infecte el resto del cuerpo. El punto es, si alguien en la comunidad está promoviendo el pecado, debe ser eliminado de la comunidad. Y el punto de Jesús en ambos casos es, necesitamos tratar drásticamente con el pecado para eliminarlo de nuestras vidas como de nuestras comunidades. Hermanos, la enseñanza de Jesús demuestra que un estilo de vida de pecado sexual conduce a la caída espiritual y sus consecuencias serán el castigo eterno o muerte en forma de mucho sufrimiento para el creyente. La cultura contemporánea ahora ve el pecado de manera muy liberal, muy casual, se ve muy permisivo, pero Jesús insistió que ese pecado era terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque es un pecado que también afrenta la imagen de Dios que el otro porta. Cuando se cosifica, cuando se le ve como un objeto de placer, cuando se le reduce a un objeto de satisfacción. Y yo sé que hay personas que van a decir, no, es que fue por amor y lo hice por amor, pero no, lo hicieron por amor propio de buscar o instituir. Mientras la otra persona les sirvió, estuvieron con ella y después lo desecharon. No había realmente un compromiso de construir una vida juntos. Jesús nos llama a arrepentirnos y abandonar un estilo de vida donde no estamos siendo fieles a un pacto matrimonial en nuestro corazón o donde no estamos respetando la dignidad, el valor y la imagen de Dios en el otro. Ese es un tema que se repite de manera, en facetas diferentes, pero que es el mismo punto. Menos cualquier, y por otro lado, el tema aquí es
no nos permitamos darle lugar a los deseos de la carne. No nos permitamos contemplar el pecado en nuestras vidas. Es necesario cualquier sacrificio para evitar una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado endurece nuestro corazón y nos aleja de Dios. Porque el pecado nos retrae de ser bienaventurados. Nos deja sin ser pobres en espíritu, sin ser puros de corazón. Y nos impide disfrutar del reino. Y nos impide ver a Dios. Y nos impide sentirlo, percibirlo. Y nos impide ser felices. O sea, Jesús quiere que seamos felices. No es el pecado el que te va a dar felicidad. Es el aborrecer el pecado y tratarlo duramente lo que te va a llevar a la felicidad. Como preguntas de reflexión para los casados. ¿Ves a tu cónyuge no como un instrumento de placer, sino como alguien con quien, con tu mismo valor y dignidad, con quien estás construyendo una vida juntos, y ves las relaciones íntimas como el clímax de una satisfacción que viene de la unión, del pacto que los une? Para los solteros, ¿te cuidas de respetar la imagen de Dios en las personas del sexo opuesto? ¿Estás atento a no hacer de los demás una cosa o un objeto, ni robarles su dignidad? Para todos, ¿buscas intencionalmente negarte a los deseos carnales que provienen de tu corazón pecaminoso? ¿Estás conscientemente matando de hambre al hombre viejo al no proveer para los deseos de tu carne? ¿Estás consciente que el pecado siempre busca robarte y destruirte y siempre te va a pagar con muerte? ¿Sabes que el pecado, cada vez que le des lugar, te empezará robando el contentamiento, pero también puede llegar a robarte la salud, las finanzas, las relaciones, y que te puede robar personas importantes en tu vida? Luchas contra el pecado con Cristo como tu entrenador, quien te puede dar la gracia para vencerlo, y pones los ojos en Él, combatiendo contra el pecado, sabiendo que Él ya lo venció por ti y te ayudará también a vencerlo. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos enseña que habiendo hecho la purificación de los pecados, te sentaste a la diestra del Padre. Señor, reconocemos que día a día, momento a momento, batallamos con el pecado. Y te pedimos perdón porque no hemos sido muchas veces lo suficientemente serios, lo suficientemente tajantes, y no hemos, como dice tu palabra, luchado contra el pecado hasta derramar sangre. Pero ayúdanos, Señor, a crecer en aborrecimiento del pecado y aprender a amarte a ti, y amar tu imagen plasmada en cada ser humano, de tal manera que respetemos su dignidad y nunca veamos en otro ser humano un objeto para nuestra propia satisfacción o placer. Señor, ayúdanos a morir a los deseos de la carne y a no alimentarlos, para que no nos roben las bendiciones del reino, de la paz, del gozo y de la bienaventuranza que tú prometes para los que viven con hambre y sed de justicia, para los que viven purificando sus corazones y para los que se reconocen pobres en espíritu. Nos reconocemos pobres en espíritu y no queremos nunca sentirnos superiores, ni dueños, ni merecedores de poseer a nadie, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos por tu gracia, que siempre es suficiente para nosotros y que nos da el poder para vencer el pecado. En el nombre de Jesús. Amén.